Buenos días, compañeros. De antemano pedirles disculpas por el día de anoche que no pudimos concretar. De verdad que estaba bastante complicado el clima, pero bueno, entonces la idea es hoy terminar nuestro tema y pues entonces hacer unas aclaraciones que las tienen que tener en cuenta. Entonces, ayer hablábamos en nuestra clase de que deben tener en cuenta cuáles son los estados financieros que presenta una empresa y hablábamos de que son 6 estados financieros. Los obligatorios van a ser siempre 5, que es el estado de situación financiera, el estado de resultados, otro resultado integral, el estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio, notas o revelaciones. Y cuando se corrigen estados financieros y las correcciones son significativas, se debe presentar un estado de situación financiera comparativo. Entonces, esos son los estados financieros que tiene una entidad. Para poder reflejar efectivamente, como dice el marco conceptual, la realidad económica de la empresa, pues entonces no nos podemos olvidar de todas esas directrices que dice en el marco conceptual y en cada uno de los estándares. Los estándares dicen las directrices que tienen que tener los elementos de los estados financieros. Para ello, ¿qué necesitamos? Hacer un manual de políticas contables. Y entonces ayer estábamos hablando de que las políticas contables son ese manual donde están los principios, las bases, las reglas, los procedimientos que tiene una entidad para poder reconocer los hechos económicos dentro de los estados financieros. Y estábamos también diciendo de que esos manuales que tienen hoy en día las empresas, pues a veces no cumplen con eso que nos pide la norma, que son las políticas contables. Porque la política contable no es transcribir la norma, sino que es especificar. Por eso anoche lo leíamos en la sección 10 de la norma para pymes, que les comenté que dice lo mismo también en la NIC plenas, NIC 8, dice que las políticas contables son los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar sus estados financieros. Entonces, ¿eso qué significa? Que ahí en la política contable tiene que ver en lo específico, basado en un estándar, basado en una norma, que es lo que tenemos que aplicar en este momento, pues vamos a hacer las políticas para nuestra entidad, ¿sí? Entonces, en lo que podríamos ver es que la estructura de una política, es decir, cuáles son los lineamientos que va a llevar la entidad. Entonces, para retomar, vamos a mirar un tema acá con respecto, que ayer les hablaba, con respecto a los ingresos. Entonces, miremos esta parte de los ingresos, cómo nos quedaría. Vamos a hacer la política, entonces vamos a decir acá, política contable para los ingresos derivados de contratos con clientes, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. No se nos puede olvidar la estructura que nosotros tenemos, que nos dice la norma, que todas las políticas tienen que tener un objetivo, un alcance, reconocimiento y medición inicial, medición posterior, presentación, otros aspectos y revelaciones. Recuerden que las revelaciones es uno de los estados financieros. Entonces, vamos a mirar cómo es que esta empresa tiene que hacer su política contable para los ingresos. Entonces, lo primero que todo es vamos a mirar
a qué se dedica esta empresa. Entonces, para poder hacer una política contable, nosotros tenemos que saber la norma, saber el entorno, saber los procedimientos que tiene la empresa, las directrices administrativas para ciertos eventos. Entonces, yo tengo que conocer una cantidad de cosas para poder hacer esta política contable y poder establecer lo que me dice la norma. Entonces, acá voy a hacer, antes de hacer la política de ingresos, les voy a hacer una aclaración que de pronto tenemos que tener en cuenta y que no se me les va a olvidar, ¿sí? Entonces recuerden que para la venta de bienes, para la venta de servicios, para el uso de activos en poder de terceros, ¿sí? Entonces, antes de hacer la política, les voy a explicar aquí una cosita que tenemos que tener en cuenta. Entonces, allá la norma nos dice, si usted va a vender bienes, ¿cuándo reconoce el ingreso? El ingreso por venta de bienes. Recuerden lo que hablábamos en nuestra clase anterior, donde decía que si cumple esas características que estuvimos enunciando, yo debo reconocer el ingreso, que el recaudo es totalmente aparte. Yo reconozco el ingreso en los estados financieros cuando se cumplen las características. Entonces decía que tiene que tener medición fiable. Probabilidad de beneficios económicos. De beneficios económicos futuros. ¿Sí? Tiene que tener transferencia de riesgos y ventajas. Que no se conserve gestión sobre los bienes vendidos. Y que se puedan establecer los costos de los bienes vendidos. ¿Listo? Entonces a esto lo hablamos la clase pasada, que estas son las características que tiene que cumplir un elemento para poder reconocer el ingreso dentro de los estados financieros. Con la venta de servicios, entonces nos dice que haya medición fiable, probabilidad de beneficios económicos futuros y que yo pueda identificar el grado de avance de realización del servicio. Y con el uso de activos en poder de terceros, que aquí vamos a ver los intereses, las regalías y los dividendos, se reconocen cuando se tiene derecho a recibirlos. ¿Listo? Bueno. Esa es la parte del reconocimiento. Tiene que cumplir esas características para yo poderlo reconocer dentro de mis estados financieros. Ahora vamos a mirar el tema de la medición. Con respecto al tema de la medición, entonces decíamos, la medición del ingreso por venta de bienes, la medición del ingreso por venta de bienes se realiza por el valor de la transacción, ¿sí? Valor de la transacción. Grado de avance en los servicios. Entonces acá me dice, lo va a reconocer por el valor de la transacción, ¿sí? Pero va a tener en cuenta cómo va a estimar el grado de avance. Entonces decíamos que por inspección de la labor ejecutada en relación a costos y gastos, o por avance de la obra o labor. Listo. También dijimos que un contrato de construcción es un contrato de elaboración de cualquier clase de activo.
los intereses, regalías y dividendos, pues va a ser por el valor de la transacción aplicando las tasas o valores acordados. Entonces, mire, de que yo voy a medir por el valor de la transacción, por el valor de la transacción de acuerdo al grado de avance de realización. Pero aquí vamos a tener algo nuevo, ¿sí? Entonces, hasta el momento hemos visto que los ingresos se miden por el valor de la transacción y por el grado de avance de realización. Pero hay acá algo que también afecta la parte fiscal. Y hay unos ingresos, hay algunos ingresos que se miden en la venta de bienes por el valor presente de los flujos de efectivo. ¿Sí? Y vamos a mirar un ingreso cuando se mide por el valor presente de los flujos de efectivo. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? Le dice, vámonos a ir un momentico para las cuentas por cobrar. Entonces, allá en las cuentas por cobrar, en los activos financieros clasificados como cuentas por cobrar, nuestra política debe decir cuál es el plazo normal de crédito que vamos a ofrecer. Entonces, yo digo que mi política normal de crédito va a ser a 60 días. Y yo vendo productos a crédito y otorgo un plazo de 60 días. ¿Qué me dice la norma? Si usted vende con un plazo diferente al plazo que tiene en su política y no cobra intereses, me hace el favor y me reconoce el ingreso por el valor presente de los flujos de efectivo. Entonces ya vamos a hacer aquí un ejercicio para que a ustedes les quede claro este tema del reconocimiento, ¿sí? Entonces dice, los ingresos se reconocen en los estados financieros cuando cumplen sus características de reconocimiento. Si son venta de bienes, medición fiable, probabilidad de beneficios económicos futuros, transferencia de riesgos y ventajas, no se conserve gestión sobre los bienes y se pueda establecer los costos. Si es por venta de servicios, que cumpla, que sea la medición fiable, probabilidad de beneficios económicos futuros, se puedan establecer los costos de los servicios vendidos y se establezca el grado de avance de realización del servicio, el cual se puede hacer mediante inspección de la labor ejecutada, avance de la obra o en relación a costos y gastos incurridos hasta el momento, ¿sí? ¿Y qué me dice la norma? Me dice, venga, entonces usted me va a medir cuando venda bienes por el valor de la transacción, cuando venda servicios por el grado de avance de la realización del servicio y le va a colocar ahí el valor de esa transacción, a cuánto equivale. Cuando usted vaya a recibir intereses, regalías y dividendos por uso de activos en poder de tercero, entonces, ¿qué es eso? Yo tengo, por ejemplo, activo financiero, efectivo en bancos. Lo tengo donde, allá donde un tercero que me lo está trabajando. Como yo lo tengo allá, eso me tiene que rentar unos intereses. Entonces, cada mes, ¿yo qué tengo que hacer? Ir y causar los intereses, que el banco no me los haya pagado, pero ya ellos tienen allá el dinero y lo tienen allá y tengo una cuenta de ahorros y eso me está rentando intereses. Así el banco no me los pagó, yo ya no me los haya pagado, yo ya me los gané. Entonces los tengo que reconocer en mis estados financieros. Recuerden que esta contabilidad es con el sistema del devengo, causación. Causar en el momento que ocurre el hecho económico, cuando tengo derecho a recibir, ¿sí? Ah, es que tengo unas inversiones y esas inversiones decretaron dividendos. En el momento que decretan dividendos, así a mí no me paguen los dividendos, no me llegue a la cuenta, ya decretaron dividendos. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Reconocerlo en mis estados financieros. Con el tema de las regalías, entonces vamos a mirar, por ejemplo, los derechos de autor. ¿Qué significa? Que hay una entidad que está trabajando algo que yo hice, un libro, la música, y entonces a medida que va vendiendo, yo voy a tener unas regalías y a mí cada mes me dice,
las ventas de este mes fueron tanto y usted tiene derecho a tanto en regalías. Así no me paguen, yo tengo que causarlo porque ya se generó el ingreso. ¿Listo? Entonces, ahí vamos con el tema de los criterios de medición. Pero adicional me dice, venga, ojo, el ingreso lo mido por el valor de la transacción o por el grado de avance de realización. Pero es que también hay otro método que podemos utilizar y es el valor presente de los flujos de efectivo de lo que usted espera recibir. ¿Cuándo lo mido así? Pues cuando yo otorgo créditos con plazos normales a los que yo establecí en mi política. ¿Sí? Entonces, estábamos hablando de que en mi política, esta empresa, vamos a decir que la empresa XXX, ¿sí? Va a vender, digamos que esta empresa vende productos agrícolas. Vende productos agrícolas, vende servicios de asesoría técnica para el agro y tiene interés bancario porque posee cuenta de ahorro. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a decir que estas transacciones fue el mes de abril. En el mes de abril, bueno, y que esta empresa XX, su política de crédito es de 60 días. O sea, él otorga crédito a 60 días. Entonces vamos a mirar que en abril sucedieron estos hechos económicos. En abril 5 realiza las siguientes transacciones. Vende a crédito a 30 días 1.500 naranjas. Cada una a 500 pesos. ¿Sí? A 500 pesos. Vende de contado 2.000 naranjas, cada una a 500 pesos. Vende a crédito a 90 días 3.000 naranjas a 500 pesos cada una. Vende de contado por valor de 8 millones de pesos, asistencia técnica para ser prestada en los meses de mayo, junio, julio y agosto. ¿Listo? Entonces vamos a mirar esto. Para yo poder ir a reconocer esto que pasó acá en estas transacciones, ¿qué significa? Que yo tengo que tener primero organizada una política. Entonces, mi política de ingresos, yo voy a decir que en mi empresa yo establecí que voy a hacer la política de ingresos de contratos derivados con clientes con el fin de establecer el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los ingresos que recibe la entidad en el desarrollo de su actividad económica, que es la venta de productos agrícolas
venta y las relacionadas a la misma. ¿Listo? Entonces, ese es el objetivo. Yo que le dije, venga, yo le voy a hacer un manual de políticas contables con el fin de que usted establezca, cualquier persona que llegue a trabajar en el área contable pueda establecer cómo es el reconocimiento, la medición, la presentación y la revelación de los ingresos que usted en el desarrollo de la actividad económica por venta de productos agrícolas y afines va a percibir, ¿sí? Entonces me dice, ah, bueno, perfecto. ¿Y cuáles son los ingresos que yo voy a tener? Disculpen. Entonces yo les digo, ah, listo, es el alcance. Esta política aplicará a la venta de productos agrícolas clasificados como frutas ácidas que no sufren ninguna transformación. Voy a decir que esta política también aplica para el reconocimiento de los ingresos que se deriven por prestación de servicios de asistencia técnica a nivel nacional. ¿Qué también vamos a decir? Que acá también vamos a aplicar esta política a los ingresos que obtenemos por uso de activo financiero en entidades bancarias. ¿A qué voy a poner regalías? Si yo no tengo de pronto, yo no voy a recibir regalías de nada, excepto si tengo de pronto algún cultivo donde yo haga injertos y de pronto me vayan a dar unas regalías por eso. ¿Para qué voy a colocar dividendos si yo en ningún momento estoy contemplando ni siquiera obtener dividendos? ¿Sí? ¿Qué pasa? Algunas personas, por ejemplo, en las políticas, entonces dicen, si proyectan que van a tener inversiones más adelante, entonces dicen, en el alcance, cuando la entidad tenga inversiones que vaya a recibir ingresos derivados de los mismos, pues aplicará las directrices relacionadas en esta política. Hay otros que dicen, no tengo, no lo voy a colocar. Si en un momento determinado yo llego a incurrir en nuevos negocios, pues hago una actualización de políticas, ¿sí? Bueno, entonces viene la parte del reconocimiento. Entonces aquí en el reconocimiento van a decir, en la venta de bienes se reconocerá el ingreso cuando previo informe del departamento de ventas se tenga la constancia de que los bienes fueron entregados, que existe la remisión. Recuerden que si yo ya transferí los riesgos y ventajas del bien, no conservo gestión alguna, tengo medición fiable, probabilidad de beneficios económicos futuros y costos asociados, yo reconozco el ingreso dentro de los estados financieros. ¿Con qué documento? Con el que yo haya organizado. Muchas veces se entregan, pero todavía no facturan. Hacen la remisión de entrega del producto. La entidad, dentro de su manual de procedimientos, tiene que tener ahí organizado qué documentos van a servir en el momento que vayan a registrar el ingreso. Entonces acá en la política tiene que ir amarrada todo eso de las políticas contables, de las políticas de operación, de las reglas, de las resoluciones, todo lo que tenga la empresa. Entonces acaba de decir, cuando cumpla eso y se evidencie que existe la remisión, donde se dé fe o se certifique que la mercancía fue entregada. ¿Sí? ¿Qué más va a decir por acá? Que
Para la prestación de servicios se va a reconocer cuando exista medición fiable por la probabilidad de beneficios económicos futuros, costos asociados, y se pueda establecer el grado de avance de realización basado en la inspección de la prestación del servicio. Yo allá no voy a ir a colocar todo lo que me dice la norma para el reconocimiento de los ingresos, ¿sí? De que es que yo reconozco un servicio, ¿sí? Cuando por el grado de avance de realización, y me dice, me da 3 métodos: inspección de la labor ejecutada en relación a costos y gastos, avance de labor a labor, y mirábamos que la norma dice que si yo no puedo establecer ninguna de estas, lo hago de forma lineal. Pero yo en mi política, ¿qué tengo que hacer? Acá definir cuál de esos que me dice la norma son los que yo voy a utilizar en mi empresa. Entonces aquí, acuérdense que la política es lo específico. ¿Listo? ¿Qué vamos a decir entonces acá? Medición inicial por el valor de la transacción. ¿Sí? Por el valor de la transacción cuando es venta de bienes. Cuando es prestación de servicios, vamos a decir que por el grado de avance de realización, estimando el valor del servicio, tomando como referencia la cantidad de servicio ejecutado. ¿Listo? Pero aquí viene el otro método de medición. Entonces, aquí en mi política yo tengo que decir, cuando la entidad otorgue plazos superiores al crédito establecido, cuando la entidad otorgue plazos superiores y contemplado en la política de cuentas por cobrar, el ingreso se reconocerá por el valor presente de los flujos de efectivo, utilizando la tasa de descuento del 2.3% mensual. Entonces, eso es mi política, ¿sí? Ya dije cuándo lo reconocía, basado en eso que ya dijimos, que tiene que cumplir los criterios, que con la remisión, que con el contrato. Entonces, acá hicimos bien nuestra política. Listo, esto es lo que yo tengo. Soy nuevo, entré allá a la empresa y digo, venga, empresa, ¿y yo cómo voy a reconocer estos ingresos en los estados financieros? Hubo estas transacciones, yo soy nuevito, entré el 1 de abril y apenas estoy conociendo la entidad. ¿Qué tengo que ir a hacer? Ir a mirar la política contable. Entonces allá dice, vende a crédito a 30 días. Se va y mira cómo es el reconocimiento y le dice que si otorga crédito, tiene que ir a mirar el plazo normal de crédito. Acuérdese que dijimos que la política de crédito de este señor era a 60 días. Entonces, ¿qué significa? Que él va a decir, bueno, esto lo reconozco por el valor de la transacción, porque está dentro del plazo normal de crédito. Vende de contado. Ya recibió de contado por el valor de la transacción. Vende a crédito a 90 días. Superó el plazo normal del crédito. Muestre, ¿y está cobrando intereses? No está cobrando intereses, entonces le tiene que causar interés implícito. Por eso tiene que medir por el valor presente de los flujos de efectivo. Vende de contado por valor de 8 millones de pesos un servicio de asistencia técnica que va a prestar en los meses de mayo, junio. Entonces, ¿qué dice el contador? Dice, venga,
¿cómo es que es para el reconocimiento? Ahí mira y entonces le dice que reconocimiento para poder reconocer el ingreso en los estados financieros es por el grado de avance de realización. Y aquí todavía, te dice aquí, todavía no hay ingreso. Todavía no hay ingreso porque no ha iniciado la prestación de servicio. Cuando inicie la prestación, va y mira la política. ¿Y qué dijimos en la política? Dice que a la cantidad de servicio ejecutado, dice la política. Cuando inicie la prestación por la ejecución realizada. ¿Listo? Entonces, eso hizo el contador o el auxiliar contable, porque ya sabe, fui y miro la política. Mire, si la política está bien establecida, yo no tengo ningún problema. Bueno, entonces aquí dice que vendió a crédito a 30 días. Entonces entramos a mirar los criterios de reconocimiento. Medición fiable, probabilidad de beneficios económicos, transferencia de riesgos, no conserva gestión y se pueden establecer los costos. Todo eso lo tiene bien organizadito en la política. Dice, venga, entregó estas naranjas de una vez, hoy, abril 5, y se le genera una cuenta por cobrar, pero ya entregó, ya transfirió los riesgos y ventajas del bien vendido. Entonces, ¿qué digo? Ya puedo reconocer el ingreso. Les digo, ingreso por venta de bienes contra una cuenta por cobrar. ¿Sí? Listo. Esa no tengo ningún problema. ¿Cuándo lo reconoce? En abril 5. ¿Listo? Entonces, este registro, este hecho económico se va a registrar en la fecha que sucedió porque evidenciamos que efectivamente él entregó la mercancía. ¿Por qué valor? Por el valor de transacción, de la transacción. 1.500 unidades de naranja a 500 pesos. Por el valor de la transacción. ¿Sí? Vamos a decir que son 1.500 unidades por 500 pesos. Y se le genera una cuenta por cobrar. También un segundito que abrí bastante esta línea. Yo la vuelvo a cerrar. Listo, ya les organizo ahí, entonces estamos mirando acá que este señor se le genera una cuenta por cobrar por 75.000 pesos. ¿Listo? Nos vamos a ir para el otro negocio que hizo, ¿sí? El otro negocio que hizo dijo, vende de contado 2.000 naranjas cada una, por el valor de la transacción. ¿Cuándo tuvo derecho a eso? Abril 5, ya las vendió de contado, ¿sí? Abril 5, se las pagaron de una, entonces, ¿qué va a tener? Ingreso por venta de bienes y entra la plata a bancos. ¿Cuánto vendió? Mire, ¿por cuánto vamos a vender? Por el valor
de la transacción. 2.000 naranjas a 500 pesos. Miremos cuánto nos da esto. Y de contado. ¿Listo? Hasta aquí no tenemos ningún problema. Todo se ha hecho por el valor de la transacción. Espérenme un segundito, yo trato al máximo de cerrar esto, que no sé por qué no me quiere coger, para poder que veamos bien la transacción de cómo se hace con el valor presente de los flujos de efectivo. No me quiere coger acá esta parte para subir esta línea. Listo, perfecto. Bueno, entonces ahora sí, sigamos acá con nuestro negocio para poder mirar este otro método de medición que se va a utilizar en el tema de cuando medimos por el valor presente de los flujos de efectivo. Esto es únicamente contable porque la norma tributaria dice de que cuando hay interés implícito, este no se reconoce para la parte fiscal. Entonces vamos a mirar, ¿listo? Es que es lo que dice. Venga, yo no puedo reconocer por el valor de la transacción porque otorgué plazos superiores de crédito. Entonces, ¿qué me dice la norma? Hágame el favor y me va a trabajar con el valor presente de los flujos de efectivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Traiga valor presente, este es traer a valor presente lo que esperamos recibir en el futuro. Eso es lo que me dice esta norma. Cuando yo hago esta medición del ingreso, esto se trabaja también con arrendamiento y todo. Ah, vendió a crédito, entregó las naranjas, perfecto. ¿Cuánto es el valor futuro? Cuando él reciba la platica, va a recibir el valor de 3.000 naranjas que fueron vendidas a 500 pesos.
3.000 naranjas a 500 pesos. Pero este 1,5 millones que va a recibir, lo va a recibir en el futuro, porque otorgó un plazo superior al crédito que él tiene en su política, que es 60 días. Entonces, en abril 5, ¿tiene que reconocer el ingreso? Sí, claro, tiene que reconocer el ingreso porque ya prestó el servicio. Perdón, porque ya entregó los bienes. ¿Cuánto va a reconocer del ingreso? Entonces, allá la norma le dice que por el valor presente de los flujos de efectivo. Entonces, nos vamos con esta formulita del valor actual. Tasa. Ay, venga, ¿cuál es la tasa? Entonces me voy a la política y este señor que dijo en la política, mire, dijo que el 2.3% mensual. ¿Sí ve? Si yo no tengo una política bien establecida, ¿cómo voy a hacer entonces para reconocer el ingreso? Entonces me digo, valor presente de ¿cuánto? 2,3% mensual. Número de periodos. Ah, él otorgó crédito a 3 meses, entonces 3. ¿Va a haber un pago? No. ¿Qué va a tener? Ahí va a recibir 1,5 millones en el futuro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar cuánto es hoy. Entonces, mire que aquí nos va a cambiar el reconocimiento del ingreso de acuerdo a nuestra política. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que estoy vendiendo a crédito con plazo normal, con un plazo que es superior al normal. Que yo reconozco siempre por el valor de la transacción. Pero si en un momento determinado yo otorgo crédito y ese crédito que otorgo es por un plazo superior al que yo tengo establecido en la política y no estoy cobrando interés de financiación, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues inmediatamente tengo que reconocer con el valor presente los flujos de efectivo. ¿Y dónde están las directrices? En mi política. ¿Sí? Porque allá cuando leemos la norma dice que si se superan los plazos normales de crédito se reconocerá por el valor presente de los flujos de efectivo. Sí, pero ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, en cada uno de los procedimientos que yo tengo en mis políticas de operación, pues tengo que ir incluyendo muchas cosas, porque acuérdense lo que son las políticas, principios, bases, acuerdos, leyes, procedimientos, ¿sí? Todo eso lo tengo que tener organizado. No se me les va a olvidar cuándo se reconoce el ingreso por venta de bienes, cuándo por prestación de servicios, cuándo por uso de activos en poder de terceros, el tema de las subvenciones que ya lo vimos, que si mi subvención está condicionada, primero reconozco un pasivo y a medida que yo voy cumpliendo la condición, pues voy reconociendo el ingreso por subvenciones. Si a mí me dan una subvención y en ningún momento está condicionada, pues de una se va al ingreso. Vámonos con la otra. Venta de contado por valor de 8 millones, asistencia técnica. Entonces, en abril 5, el vendió de contado. ¿Ya tiene ingreso? No, todavía no tiene ingreso porque no ha empezado a ejecutar la labor. Entonces, en ese abril 5, ¿qué es lo que va a hacer esta persona en abril 5? Entonces, se le va a generar ¿qué? Entra a banco y ¿qué va a tener? Una cuenta por pagar. Entonces, entraron a banco 8 millones de pesos. Entraron a banco 8 millones de pesos. Y va a tener una cuenta por pagar. ¿Por qué una cuenta por pagar? Porque él se va a ver obligado a entregar algo por ese dinero que recibió. Si él no presta el servicio, ¿qué tiene que hacer? Devolver el dinero. ¿Listo? Entonces, mire, aquí tenemos venta de bienes cuando entregamos los bienes y se reconoce por el valor de la transacción. Venta de bienes de contado, se entrega todo por el valor de la transacción. Venta de bienes se entregan, pero se otorga un plazo superior al pactado, al que yo tengo en mi política, entonces lo tengo que reconocer por el valor presente de los flujos de efectivo. Vendí un servicio, pero no lo he empezado a prestar, que tengo una cuenta por pagar. Ya en el mes de mayo, este señor presta el primer mes de la asistencia técnica. ¿Tiene derecho al reconocer el ingreso? Claro, ¿qué digo acá? Que va a reconocer el ingreso por prestación de servicios teniendo en cuenta la cantidad de servicio ejecutado. Prestó el de mes de mayo. ¿Cuánto me va a llevar? Lo que corresponde al mes de mayo. Entonces yo dije, miré y dije, sí, es que yo cobré
mayo, junio, julio y agosto. 4 meses. Cada mes tenía un costo de 2 millones. Entonces voy a decir ingreso por prestación de servicios, mes de mayo. ¿Cuánto me puedo llevar? 2 millones. ¿De dónde van a salir los 2 millones? De estos 8 millones que yo ya tengo allá, que me los entregaron. Y ya me los gané. Ahora sí digo, debo menos. Entonces, ¿qué significa? Disminuyo la cuenta por pagar en 2 millones de pesos. Y se cumple lo que veíamos en la definición de los ingresos, que un ingreso se reconoce cuando hay disminución de pasivos. Aquí yo tenía una cuenta por pagar por dinero recibido para prestación de servicio. ¿Qué hago? Como ya presté el servicio, una partecita, pues ya debo menos. Entonces bajo mi cuenta por pagar y reconozco el ingreso. Entonces con esto hay que tener mucho cuidado porque en la parte fiscal, dice ya que el ingreso que se va a reportar a la administración de impuestos va a ser el mismo que yo tengo contablemente, el que yo tengo causado contablemente. ¿Listo? Entonces, para que no se me les vaya a olvidar. ¿Qué es una política contable? ¿Cuándo se reconocen los ingresos en los estados financieros? ¿Cuáles son los criterios de medición para reconocimiento de los ingresos? Ah, bueno, y es que resulta que este señor por acá, en la política, ¿sí? En la política dice que va a recibir ingresos por uso de activos en poder de terceros. Y miremos acá que tengo una platica en el banco. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? De esa platica que tengo en el banco, yo tengo que reconocer los intereses que me está rentando la platica. Entonces, en el mes de abril, por eso uno pacta y a uno le dicen, le voy a pagar tanto. Ahora, si no me ha llegado el extracto el día primero, recuerden que hoy en día podemos mirar nuestros portales bancarios. Entonces, en abril 30, yo tengo que decir, cuenta por cobrar por intereses financieros de la cuenta de ahorros. Digamos que ese me rentó 50,000, ¿sí? Contra un ingreso por uso de activos en poder de terceros, y estos son rendimientos financieros. ¿Cuántos? 50,000. El banco no me los ha abonado, pero yo ya me los gané, es que él trabajó con mi platica todo el mes y yo ya tengo derecho. Entonces yo hago mi reconocimiento y estoy cumpliendo el criterio de causación. ¿Listo? Bueno, entonces estábamos. Cuando se reconocen los ingresos, criterios de medición, que es una política. Y les quiero hablar una cosita acá que es muy importante, que de pronto en muchas entidades he visto que de pronto se me confunden muchos de los jóvenes y los estudiantes también se confunden, que es una norma que se llama impuesto a las ganancias, ¿sí? Impuesto a las ganancias. Entonces, cuando hablamos de ese impuesto a las ganancias, mire lo que me está diciendo. Impuesto a algo que yo me gano. Entonces, ¿qué es lo que me dice la norma? ¿Cuál es el impuesto a las ganancias? Entonces, ¿será que el IVA es un impuesto a las ganancias? No, el IVA no es un ingreso al impuesto a las ganancias. El IVA se causa por la venta de bienes y yo se lo tengo que, yo no me estoy ganando nada, yo simplemente soy un intermediario ante la administración de impuestos. Cobro con IVA, pago con IVA, ¿sí? Cobro con IVA, pago con IVA. Entonces, lo que es el IVA, lo que es el ICA, ¿eso es qué? Eso tiene unas bases generadores y lo que es el impuesto de IVA, de ICA, ahora que tenemos el de consumo,
Esos son cuentas por pagar por impuestos derivados de las transacciones económicas que deriva que hace la empresa. Entonces, el IVA, el ICA, eso va como una cuenta por pagar. Entonces, ¿qué es el impuesto a las ganancias? El impuesto a las ganancias es el que grava mi ganancia, ¿sí? El que grava mi ganancia. Este impuesto a las ganancias es la NIC 12 y la sección 29 en pymes. Entonces, ¿qué está grabando mi impuesto a las ganancias? Graba el impuesto de renta, que es lo que me va a quedar. Este impuesto de renta sale ¿de dónde? De la utilidad fiscal, ¿sí? Y el impuesto a las ganancias también comprende el impuesto por ganancias ocasionales, ¿sí? Entonces, el impuesto a las ganancias es el que grava mi utilidad. ¿Por qué voy a tener en ganancias ocasionales un impuesto a las ganancias? Porque, ¿qué quiere decir esto? Yo vendo algo que no está dentro de mi actividad comercial, por ejemplo, venta de bienes. Venta de bienes, por ejemplo, una casa. Yo vendo productos agrícolas y esa es mi actividad normal. De esa actividad normal, pues tengo que mirar si se va a generar un IVA, si es que los productos están grabados o no, se me va a generar un ICA, que es un impuesto que se paga en las alcaldías, porque es un impuesto municipal, el impuesto al consumo, estas son cuentas por pagar, pero el impuesto a las ganancias es ese que va a gravar mi utilidad como tal. Entonces, dentro de mi actividad, de todo lo que yo hago, decido que voy a vender una casa. Entonces, ya en la parte me dice, bueno, vaya, mire cuánto le costó su casa. Mi casa me costó 340 y la voy a vender en 530 millones de pesos. Entonces, ¿qué me dice la norma? Me dice, venga, un momentico, usted aquí está ganando, ¿sí? Usted compró por un valor, usted no se dedica a eso y vendió por un valor, se está ganando 190 millones. Eso es una ganancia que usted tuvo de algo, que no contaba con eso. Es que me entregaron una donación y entonces eso me genera ganancias ocasionales y tengo que ir a mirar la parte tributaria. En la parte tributaria, ¿qué me dice la norma? Que me va a gravar a mí las ganancias. Entonces, el impuesto a las ganancias comprende el impuesto de renta y el impuesto a las ganancias ocasionales. Todo lo que esté relacionado con el impuesto a las ganancias, que es renta y ganancias ocasionales, pues se maneja con esta norma. Las otras cuenticas se van y se manejan como una cuenta por pagar, porque son hechos económicos que se derivan de mi actividad económica como tal, de mi actividad ordinaria. De este impuesto a las ganancias, entonces, este impuesto a las ganancias lo comprenden estos dos rubros. Estos dos rubros son los que conforman el impuesto a las ganancias. De este impuesto que se genera, aquí se puede generar un impuesto y aquí otro, ¿sí? ¿Basado en qué? En nuestra legislación tributaria. Entonces, aquí ustedes han escuchado hablar del impuesto corriente y del impuesto diferido. Entonces, miren, el impuesto a las ganancias se conforma de los impuestos que se generan de la renta, del impuesto de renta que grava la utilidad o el patrimonio, o del impuesto a las ganancias ocasionales. Ese impuesto que se va a generar de esos dos rubros se puede llegar a pagar en el periodo corriente o va a generar posterior. Entonces, cuando este impuesto que se genera aquí, en la parte fiscal, tiene un momento diferente a la contabilidad, es de donde nace el impuesto diferido, que eso pues ya lo entran a mirar en la parte tributaria. Pero para que entren a mirar únicamente que el impuesto a las ganancias establece todo lo generado por mi renta, que me la puede, según la legislación colombiana, me grava la utilidad fiscal o me grava el patrimonio.
y las ganancias ocasionales me las genera esas actividades diferentes que yo hago a mi actividad ordinaria, como son venta de bienes, como son, por ejemplo, donaciones que recibo, como que me gané una lotería, ¿sí? Que me regalaron algo que yo no sabía. Entonces eso es un impuesto a las ganancias. La norma, compañeros, tiene muchas cosas que hay que empezar a leer. Lo importante en sus empresas, en su trabajo diario, es que ustedes entren a mirar la estructura que tiene que tener cada política contable, que esa política contable debe estar basada en una norma, ¿cuál? Si soy ni plenas, ni pymes, contabilidad simplificada, resolución 414, resolución 484, dependiendo de eso que vimos desde el primer momento en nuestro marco conceptual. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta ahí? Tenemos que tener en cuenta que vamos a colocar lo específico, lo que va a manejar la entidad. ¿Por qué? Porque es la política para mi empresa. Cada una de las empresas pues tiene sus propias directrices. Ah, es que otorgué un descuento. Aquí en mi política también tiene que estar establecido qué va a pasar con los descuentos cuando yo otorgue descuentos, ¿sí? Que yo tengo que presentar unos estados financieros. Ya saben cuáles son los estados financieros que yo tengo que presentar. Esos estados financieros que yo tengo que presentar tienen que estar bajo las directrices que yo dije en mi manual de políticas. Un manual de políticas que tengo que mirar qué me obliga la parte, por ejemplo, tributaria para yo saber, venga, contablemente es así, tributariamente es otra cosa diferente, es otra norma diferente. Ah, es que estoy haciendo la política de beneficios a empleados, pues tengo que tener en cuenta qué me dice a mí la norma con respecto a cómo se manejan los beneficios a empleados y qué me dice, por ejemplo, la norma del Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Seguridad Salud en el trabajo, el Código Laboral. Tengo que mirar si de pronto la entidad tiene algunas directrices establecidas para beneficios a empleados, si otorga beneficios condicionados, si no los otorga, qué pasa con los préstamos que le hago a los empleados, qué tasa de interés le voy a cobrar. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo que tener una cantidad de cosas bien establecidas en dónde, en mi entidad, en mis políticas, sean de operación, sean las contables, porque la norma me da como han podido leer la norma da unas directrices básicas. ¿Qué tenemos que hacer en nuestra política? Llegar y decir, venga, es que yo mi política la voy a manejar así, voy a otorgar descuentos, no voy a otorgar descuentos, la tasa de descuento que yo voy a utilizar es el 1, el 1.5, la de mi crédito financiero, yo voy a presentar, voy a contabilizar de esta forma, tengo estas remisiones, lo voy a hacer así. Es eso, cada una de las entidades va a tener su propia directrices para reconocer el hecho económico. Entonces, cuando ustedes estén trabajando en una empresa, ¿ustedes qué tienen que ir a hacer? No pueden ir a hacer lo que ustedes creen que deben hacer. Ustedes tienen conocimiento. ¿Qué es lo que tienen que ir a hacer? Ir a mirar las políticas contables que tiene la empresa. Ah, es que no las tiene bien organizadas, venga, que las tienen que documentar y las tienen que organizar. Ah, entonces usted es el contador de la empresa ZZZ y allá reconoce las cuentas reconoce el ingreso a crédito a 90 días por el valor de la transacción, pero en otra lo reconoce por el valor presente de los flujos de efectivo. Así, ¿por qué lo va a hacer así? Claro, va a mirar la política. Ah, es que la política de crédito de una dice que el plazo normal de crédito es hasta 180 días. Entonces no hay ningún problema. Si vendió dentro de la política normal, va a reconocer el ingreso por el valor de la transacción. Ah, pero es que en la otra, la política de crédito máximo es 60 días, se otorgó 90. Allá la medición es diferente. Entonces, ustedes siempre, compañeros, mi recomendación, vayan, miren las políticas. Ustedes están aprendiendo ciertas cosas. El módulo es muy pequeño para enseñarles tantas cosas que tiene la norma, pero digamos que les quede la esencia de cómo se hace, de que ustedes vayan y busquen en la norma, que estén pendientes cuando la norma cambie. Recuerden que una política cambia cuando
la norma cambia o cuando a juicio de la gerencia se evidencie que efectivamente no estoy mostrando la razonabilidad de los estados financieros. ¿Y quién autoriza las políticas? El gerente. Recuerden que ustedes contadores, no, ustedes son los asesores para decir, venga, es que aquí el ingreso lo reconocemos por el valor de la transacción. Acá lo reconozco por el valor presente de los flujos de efectivo. Esto, la incidencia que tiene en el estado financiero, es que hoy se lo muestro así y cada mes para ir ajustando hasta que llegue a 1,5 millones, eso se lo voy a presentar como un ingreso financiero, porque es el valor del dinero en el tiempo. Pero usted fiscalmente se lo va a mostrar a la DIAN por 1,5 millones porque ese fue el valor de la transacción. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como contadores. El administrador es el que decide si da descuentos, si no da descuentos, si cobra intereses, si no cobra intereses, si va a superar su plazo normal de crédito o no. Eso lo decide el gerente. Por eso el gerente es el que autoriza las políticas contables. Entonces la invitación, compañeros, es a que ustedes sigan leyendo. Si tienen alguna duda y creen que yo en algún momento les puedo ayudar a resolver algo, bien pueda, me escriben en lo que yo pueda, haciéndoles ciertas aclaraciones de pronto que tienen que tener en cuenta. A los compañeros que les quiero enviar una información, ya la estoy compilando para enviarle eso. A Karen, por favor, que me escriba para que terminemos de organizar el tema que tenemos pendiente y pues desear a los compañeros que ustedes hayan adquirido unas bases, que les haya gustado el módulo, que hayan aprendido y se les haya quedado ahí. Pedirles disculpas por el día de ayer, pero acá en la ciudad donde me encuentro fue un vendaval de 6:30 casi hasta las 12 de la noche. Entonces, espero que escuchen la grabación completa. No se les olvide esas cosas puntuales que les he dicho, lean la norma, estén actualizados ahorita con este tema de pandemia. Recuerden que el IASB ya está haciendo bastantes cambios en cómo se va a seguir reconociendo la propiedad, planta y equipo, los instrumentos financieros, el ingreso, nos van a pedir indicadores dentro de los estados financieros. Entonces la invitación, muchachos, es a que estén actualizados. Pueden entrar a la página del Consejo Técnico de la Contaduría, se inscriben con sus correos y ahí van a encontrar todas las normas. Estén mirando, recuerden los organismos reguladores. Si nosotros sabemos que el organismo regulador es el Ministerio de Industria y Comercio, el de Hacienda, entonces yo puedo ir y mirar qué hay allá de normas. Si yo sé de dónde sacar la información, ustedes van a ser muy exitosos. Entonces, les deseo que tengan mucho éxito. Muchas gracias por haberme prestado atención en este módulo. Les agradezco infinitamente y pues entonces estaremos en contacto si en algún momento determinado les puedo colaborar con el conocimiento que he adquirido, que todavía me falta mucho más por aprender, pero lo que hago, pues trato de expresarles para que se les quede a ustedes lo básico que necesitan. Entonces, muchas gracias y espero les vaya muy bien este fin de semana, escuchen muy bien la grabación, no está complicado, es de cuidado, es de las cosas básicas. Más que ejercicios, solamente mire que hubo, creo que una actividad o 2 actividades donde tenían que de pronto hacer ejercicios y poner la respuesta. Si nosotros sabemos el concepto, somos capaces de resolver lo que sea. Entonces, por eso, así les expliqué acá ejercicios, me enfoco más a que tienen que saber el concepto. Además, porque si algo cambia en la norma, que ustedes entiendan qué fue lo que cambió y que hasta cierto punto decía una cosa y se hacía así, ahorita me cambió 2, 3 palabras, entonces lo hago diferente. Entonces, esa es la invitación, lean, rayen, sigan juiciosos. Muchas gracias.